Bueno, tienen 2 videos para ver y un Word de personalidad y conducta. ¿No lo vieron? ¿No lo pudieron ver? Profe, discúlpame, ¿en qué parte? Porque yo no lo encontré eso. Y casi al principio está antes de lo que vimos, porque yo voy viendo páginas que ya las tengo listas y por ahí les queda un poco desordenado, pero ustedes fíjense desde el principio y vayan bajando. Está Ah, sí, ahí lo veo. arriba de todo, va por ahí. Bueno, eso, chicos, no importa, para la semana que viene lo ven. A ver. Hay 2 videitos que la semana que viene no se preocupen. Yo ahora lo que voy a hacer es comenzar con el tema, ¿sí? Adentrarlos un poco en el tema y la semana que viene vamos a ver estos videos y voy a compartirles pantalla, ¿sí? Para poder ver estos videos. De todas maneras, ustedes véanlos, pero los vamos a ver de tal manera que los podamos analizar entre todos la semana que viene, ¿sí? Pero bueno, la idea de hoy era empezar con personalidad y conducta. En realidad nosotros todo este tiempo hemos, digamos, sobrevolado estos conceptos, personalidad y conducta y demás, ¿no? Hablamos de conductismo, bueno, vamos a hablar también de esto del conductismo y determinadas cuestiones. También les voy a dejar un archivito que recién se los acabo de subir sobre conductismo para que puedan ir leyendo, ¿no? Bien, cuando nosotros hablamos esperen que se me apaga el celular y no sé por qué. Espérenme un cachitito que voy a buscar un cargador. Muy bien. Listo. Sí. ¿Sí? No, se me cortó la luz recién, estoy con los datos, no sé cuánto me va a durar. Por las dudas, sí se me... Qué pena. Bueno, yo voy a ver si a partir de la semana que viene puedo empezar a grabar algunas clases, porque tengo una notebook arreglándose. Creo que la semana que viene la voy a tener, porque mi computadora se escucha mal, del celular no... Si ustedes quieren grabarla, alguno de ustedes, y después subirla, yo no tengo inconveniente, ¿sí? Los dejo grabar y la pueden grabar. El tema mío es que después se me complica, como no me están andando bien los dispositivos, convertirla y mandarla. Así que si ustedes la quieren grabar, yo no tengo problema, ¿sí? Bueno, dicho lo cual, empezamos con conducta entonces, ¿sí? Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de conducta? Generalmente nosotros hablamos de conducta y hacemos referencia a un conjunto, ¿sí? de fenómenos observables. Parece que hagamos el punto ahí. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de conducta, hablamos de lo observable, generalmente, ¿no? Y todo lo que subyace a la conducta, que tanta, digamos, que tanta importancia le ha dado el psicoanálisis, ¿no? Justamente a esto, de bueno, esto es lo que se ve, lo manifiesto, pero ¿qué es lo latente? ¿No? Quizás cuando nosotros hablamos de conducta solamente nos referimos a esto que estamos viendo, ¿no? Y no todos hacemos un paréntesis y decimos, bueno, esta es la conducta manifiesta, pero ¿qué le pasa al alumno, por ejemplo, ¿no? Poniéndonos del lado del profe de educación física o de cualquier tipo de profesor. Entonces, claro, esto en realidad es así porque tradicionalmente nosotros hablamos de conducta solamente en respuesta a esto observable, a las manifestaciones del individuo, ¿sí? Y entonces excluimos o dejamos un poco de lado todo lo que tiene que ver con
como yo les decía, lo que subyace, ¿no? Lo latente, lo psíquico, lo inconsciente, lo mental, ¿sí? Que desde el psicoanálisis nosotros consideramos que es lo que está provocando la conducta. Pero bueno, eso es lo que dice el psicoanálisis. Hay distintas escuelas, ¿no? Que tratan de explicarnos la conducta desde cuestiones distintas, ¿no? Bueno, ustedes tienen ahí en el documento que la palabra conducta, etimológicamente, cuando nosotros hablamos de lo etimológico, hablamos de el inicio, del origen, ¿no? Y generalmente está bueno cuando uno utiliza un término o lo aprende nuevo, saber de dónde viene, ¿no? Y justamente la palabra conducta es latina y significa guiado, conducido. Entonces uno dice, bueno, entonces la conducta sí tiene un punto en donde es causada por, ¿se entiende? Bueno, vamos a analizar entonces los distintos puntos de vista en cuanto a la conducta. Repito, ¿no? Desde el psicoanálisis es básico el tema del inconsciente. Y después, desde el conductismo, que es lo que les dejé recién, el foco, digamos, no está en lo que subyace, no está en los por qué, sino en el qué, ¿sí? Y en este punto, como yo les decía recién, el conductismo se va a parar en lo que finalmente se manifiesta y no tanto en el porqué, ¿no? Al conductismo, vamos a hablar de Watson, ya hemos sobrevolado conductismo, ¿no? Cuando vimos en didáctica, hemos visto a Pavlov, a Skinner, a Watson, pero bueno, desde la psicología nosotros lo retomamos desde otro punto de vista, ¿no? Entonces ustedes, digamos, reformulen todo lo que vimos y saquen un poquito de todas las materias porque les va a ser más significativo, ¿no? Digamos, no se paren, bueno, esto lo vi acá, esto lo vi allá, no. Todos los temas los podemos encarar desde distintos lugares. Bueno, en el conductismo y en esta materia psicología, Watson le da el valor, digamos, el valor está puesto en lo que finalmente se hizo, ¿sí? Hablemos del alumno. No me importa si viene de un lugar, digamos, o viene de su hogar en donde ha vivido una pelea terrible, ¿no? Y por eso viene cargado de emociones y le pega a un compañero. No, el conductismo solamente se va a ocupar del producto final, que fue el golpe al compañero, y va a castigar esa acción más allá de lo que le haya pasado, considerando que el castigo es la mejor forma de evitar que esto se repita, ¿sí? Seguramente el psicoanalista tomaría al niño, le explicaría que eso está mal, pero comprendería esta manifestación de su conducta en base a lo que está sufriendo, ¿no? Bueno, en 1913 Watson comienza un poco con toda esta idea del conductismo, de hecho publica un ensayo muy famoso en el que sostiene que la psicología debe ser científica, que a la psicología no le tiene que importar, o sea, le importa el comportamiento humano, pero como producto terminado, no tanto qué es lo que lo motivó, ¿se entiende? Y esta corriente, este paradigma, tuvo un auge fenomenal, sobre todo en los años 60, y no solo en la conducta, en la educación y en todos los niveles de la sociedad. Y hasta el día de hoy todavía se sigue sosteniendo en muchos sectores, ¿sí? Entonces, para los conductistas, la conducta debe ser analizada solamente desde la manifestación interna, aquello que se puede observar, aquello que se puede medir, ¿se entiende? Esperen un cachito. Ahí está. Bien. Bien, desde esta cuestión, entonces, chicos, esto es una de las cosas para tener en cuenta, ¿no? Dos miradas diferentes. La conducta como manifestación terminada, digamos, y la conducta
digamos, como resultado de toda una construcción, ¿sí? Entonces, desde este lugar, al conductismo no le interesa tanto, digamos, tu emoción, poder analizar lo que te pasa, sino finalmente lo que ha ocurrido, ¿sí? Después vamos a hablar de otro autor que a mí me gusta bastante cuando hablamos de todo esto del temperamento y demás, que se llama Lagache, ¿sí? Lagache era un psiquiatra francés que hizo mucho hincapié en el tema de la personalidad y la conducta, ¿sí? Nació en 1923, creo. No, en 1903 y muere en 1972, ¿sí? Lagache entonces le dio mucha importancia a todo esto de la personalidad y de la conducta, y desde este caso, ¿no? Él dice que la conducta debe ser considerada como la sumatoria, ¿no? Bueno, Agustín se desconecta y se conecta. Que la conducta... Ay, Dios, está el celular. Que la conducta debe ser entonces valorada, ¿no? Como la totalidad de las reacciones del organismo en una situación total. Entonces, él describe 4 cuestiones que tienen que ver con esta situación total. Bueno, habla de lo que pasa, o sea, la conducta, digamos, concreta, ¿no? Habla de la experiencia, ¿no? De esta sensación consciente, ¿sí? O sea que conducta manifiesta y sensación consciente están en el mismo nivel, digamos, ¿no? Habla, por otro lado, de las manifestaciones somáticas, y ahí sí lo estamos llevando más al lado inconsciente. Cuando hablamos de la manifestación somática, hablamos de cómo el cuerpo responde ante situaciones de estrés o ante situaciones de angustia, como puede ser, por ejemplo, sonrojarse, ¿no? O empezar a transpirar. Y por último, el producto final de la conducta, que no tiene que ver solamente con la conducta manifiesta, sino que tiene que ver en, digamos, poder expresar en una situación. Él decía, por ejemplo, en un escrito, o por ejemplo decía en escribir una nota, o por ejemplo nosotros los psicopedagogos hacemos test, ¿no? Que nos permiten interpretar, ¿no? La manifestación inconsciente. Entonces, de alguna manera, él habla de que para comprender la conducta no es solamente, como decía Watson, la conducta manifiesta, sino que detrás hay toda una serie de composiciones que llevan a la conducta final, y se me fue, Dios mío. Y desde este punto, ¿sí? Vamos a hablar de 4 cosas importantísimas. Por un lado, nosotros vamos a comprender que que toda conducta, chicos, tiene un fin, ¿sí? Por más que no esté tan claro en determinado momento qué fue lo que me llevó a, siempre la conducta tiene una finalidad, ¿sí? Siempre la conducta, digamos, Lagache lo que decía era que uno frente a una situación en donde actúa de determinada manera siempre podría haber actuado de otra manera, ¿no? No me refiero solamente a una conducta indeseada o una conducta violenta, pero digamos, cada uno que uno toma una decisión y una conducta, digamos, visible frente a una situación, siempre pensó un poco, ¿no? O por lo menos podría haber actuado de otra manera. A esto lo llama esta cuestión más conflictiva, ¿no? No siempre uno siente que hay un conflicto en su conducta, pero sí es verdad que cuando uno en una posición frente a una determinada situación, quizás hay otro que tomó otra posición, ¿no? En este punto es
reflexionar un poco acerca de las motivaciones, y esto sí tiene que ver con una situación o con una construcción más subjetiva. Por eso yo pienso que la conducta no puede ser solamente minimizada a lo que se ve, sino que hay toda una construcción intrínseca y subjetiva que lleva a esa persona a finalmente tener una postura en una cuestión determinada, ¿sí? Desde acá, chicos, nosotros vamos a entender a la conducta siempre desde una cuestión contextual. Quiero decir, nosotros docentes, está bien lo que decía Watson, se entiende que hay que darle una valoración a lo que finalmente hizo, o sea, uno no puede estar justificando todo lo que el chico hizo porque viene de una familia disfuncional, pero sí uno tiene que atender al contexto, ¿sí? Esa conducta de alguna manera tiene que ser revisada, no la podés dejar pasar, pero es verdad que toda conducta solamente puede ser comprendida si uno tiene en cuenta el contexto, dónde está ocurriendo o por qué ha ocurrido. ¿Se entiende? Hay otro concepto importante que de los que estamos charlando, que es un concepto que se llama disonancia cognitiva, que tiene que ver con esta sensación de inadecuación que uno a veces puede llegar a sentir, es decir, toda la vida pensé que llegada a tal situación, que llegado tal tema, yo iba a reaccionar de tal manera, y resulta que al final llegó esta situación y actué de otra. Esta situación o esta sensación de incoherencia, ¿sí?, se llama disonancia cognitiva. ¿Y a qué viene esto? A que todos los seres humanos necesitamos preservar un estado de lógica, un estado de consistencia entre lo interno y lo manifiesto, ¿sí? Y si esto no sucede, sentimos esto que les acabo de decir, esta sensación de inconsistencia o disonancia cognitiva, ¿sí? Este es otro punto a tener en cuenta. Cada vez que nosotros hacemos algo que pensamos que nunca hubiéramos hecho, nos sentimos raros, nos sentimos algunos peores que otros, ¿no? Pero digamos, la sensación es de incoherencia. ¿Sí? ¿Hasta acá sí? ¿Y chicos, me siguen? ¿Alguna pregunta? No, profe. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar de las áreas de la conducta, ¿sí? Esperen un minutito, me están mandando mensaje del colegio. Bien. Bueno, siguiendo la GASH, ¿sí? Vamos a decir que la conducta se va a manifestar. Ay, Dios, se me cae el celular. Ven como me voy cayendo. Siguiendo la GASH, entonces vamos a decir que la conducta se va a manifestar en 3 áreas, ¿sí? Se va a manifestar en el área intelectual, en el área social y en el cuerpo, ¿sí? Entonces, fíjense el contrapunto con el conductismo, ¿sí? Para él, entonces, la conducta es un conjunto de fenómenos que son observables, pero, ¿no?, que tienen todo un trasfondo que tiene que ver con estas cuestiones del contexto y demás, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, está bien, la conducta es un conjunto de respuestas significativas, ¿no? Pero está comprendida por 3 cuestiones, que son las que les acabo de decir, ¿sí? Entonces, él decía que toda conducta tiende a resolver alguna tensión, ¿no? Que toda conducta es funcional, que ya se los dije. Que siempre tiene alguna cuestión de ambivalencia o de conflicto, ¿sí?
y que solo se puede comprender en base al contexto. Estas cosas quiero que les quede bien, por eso se las repito, ¿sí? Y que además nosotros como personas tendemos a querer preservar este sentimiento de integración o consistencia respecto a nuestra conducta, ¿sí? En esta cuestión entonces vamos a hablar de 3 tipos de conducta, ¿sí? Una conducta es la conducta concreta, ¿sí? Una conducta corporal, o sea, primero la conducta, ¿tá? Lo que hicimos, lo que, digamos, lo que aparece en el mundo externo, lo que uno puede ver, ¿sí? O sea, nunca puede haber una conducta sin que haya habido algún cambio o alguna interacción con el medio, ¿no? Con el otro, con alguna situación, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, Lagash habla de la importancia de la conducta corporal, ¿sí? Y ahí vamos a lo que decía recién. A ver, yo les hago pensar a ustedes, ¿cómo el cuerpo se puede manifestar o cómo el cuerpo puede manifestar la conducta? ¿Cómo, profe? ¿Cómo el cuerpo puede manifestar la conducta? Digamos, nosotros vemos, hiciste algo, lo hiciste, generaste un cambio en tu ambiente. ¿Y tu cuerpo? ¿Cómo puede manifestar esa conducta? El cuerpo, más allá de lo que hiciste, ¿no? Y a veces pasa que uno está mal psicológicamente y lo somatiza al cuerpo. Bueno, puede ser, perfecto. ¿De qué manera se te ocurre que se puede somatizar? Te puede agarrar ansiedad, que te empieza a agarrar, no sé, escalofríos, depende. Perfecto. Entonces, en este caso, nosotros decimos que la conducta que se manifiesta en el área del cuerpo, ¿no? Puede generar cuestiones que son, digamos, que no se pueden de ninguna manera disimular. Por ejemplo, la ansiedad. Por ejemplo, si yo me pongo todo colorado, si yo grito y los ojos se me van para cualquier lado, si cierro los puños, ¿no? Es decir, hay toda una manifestación corporal más allá de lo que yo terminé diciendo o haciendo, ¿no? Entonces, en este punto nosotros no podemos separar la mente y el cuerpo, ¿no? Y tampoco podemos separar el mundo externo. Entonces, él dice que las áreas de la conducta, repito, son 3. La mente, ¿sí? Que sería el área 1, el cuerpo, que sería el área 2, y el mundo externo, que sería el área 3. ¿Se entiende? Entonces, la conducta siempre va a implicar una manifestación que esté coexistiendo entre estas 3 áreas. O sea, estas 3 áreas siempre van a estar, digamos, interrelacionándose continuamente, ¿sí? También es muy necesario comprender que el contexto en donde se genera la conducta también es insoslayable, digamos, no se puede separar. No es lo mismo la forma en la que uno actúa en un ámbito familiar, por ejemplo, no es lo mismo la forma en la que uno actúa en un ámbito de trabajo, ni va a ser lo mismo nunca, ¿no? La forma en la que uno actúa frente a una situación de estrés o una situación de relajación total. Entonces, la conducta siempre va a estar en relación con el contexto. Y otra cosa importante, la subjetividad, ¿sí? La subjetividad que se fue construyendo a lo largo de mi vida, desde que yo nací hasta hoy, implica las formas en las que yo analizo una situación, reacciono frente a la injusticia, por ejemplo, dependiendo de cómo haya sido mi vida y mis situaciones anteriores, ¿no? Es en el
cómo me paro yo y cómo reacciono ante diferentes situaciones de mi vida. Así que la subjetividad, claramente, chicos, es un punto a tener en cuenta. ¿Sí? Esto por un lado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, hay una cosa que me interesa mucho hacer la diferencia, que es la relación que existe entre la personalidad, el carácter y el temperamento, ¿sí? Porque nunca queda, digamos, del todo claro. Vamos a hablar, chicos, escuchen bien. El temperamento, yo después esto todo se los voy a subir. De hecho, tienen varias cosas de la GASH, ¿no? Ya, pero les voy a subir esta cosa de temperamento. El temperamento tiene una base biológica, ¿sí? Yo creo que en algún momento lo hemos charlado. Tiene una base biológica, tiene una base institucional, ¿sí? Que tiene que ver con lo que, ¿no? Tiene que ver con lo interior, ¿no? Con lo que me constituye. Entonces, el temperamento tiene una base heredada, una base biológica, ¿sí? Por lo tanto, chicos, si nosotros hablamos de temperamento, no podemos hablar de una modificación. El temperamento no se puede modificar, ¿sí? Así como no se puede modificar el color de ojos, ni la tendencia a desarrollar algún tipo de enfermedad, tampoco se puede cambiar el temperamento, ¿sí? De ninguna manera, ni desde lo psicológico, no puede ser cambiado, o sea, nada, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a hablar de que es una dimensión psicológica, digamos, no educable. O sea, en este punto ya hablamos de que no hay una cosa que se pueda controlar. La forma de manifestarse tampoco puede ser controlable. No es ni educable ni controlable, ¿sí? Vamos al carácter. El carácter, chicos, sí es adquirido, ¿sí? Nosotros, entonces, vamos a hablar de, por un lado, a ver, siempre hay una constitución hereditaria, porque, chicos, más allá de todo lo que uno vive y demás, lo innato uno no lo puede sacar nunca del contexto. Pero, ¿qué pasa? El carácter tiene un poquito de lo innato, porque les repito, de ninguna manera se puede soslayar, es decir, correr, pero mucho de hábito aprendido, mucho del hábito que se va aprendiendo en una situación de contexto familiar, social, educacional, la escuela, los amigos y la familia como el primer agente socializador, obviamente. Entonces vamos a hablar de que el carácter tiene origen un poquito biológico y un poquito aprendido. Desde ahí que nosotros vamos a decir que el carácter es más adquirido en cuanto se puede modificar, ¿sí? Es verdad que hay una base. Volviendo al tema de las enfermedades que yo les decía, es verdad que yo no puedo, si yo, por ejemplo, no sé, tengo tendencia, porque mis familias todos son, no sé, hipertensos, entonces yo tengo, digamos, más posibilidades de sufrir esa enfermedad, es verdad que lo puedo contrarrestar haciendo deporte, comiendo sano, haciéndome los chequeos, digamos, correspondientes. Hay una base que me predispone, pero es verdad que desde el contexto esto se puede modificar. ¿Se entiende? Entonces, el carácter es modificable. Se puede modificar se pueden modificar los actos, ¿no? Teniendo en cuenta la educación, ¿sí? Por lo tanto, la manera de manifestarse puede ser controlable. Por lo tanto, es educable, ¿sí? ¿Hasta acá me comprenden? Sí, profe. Sí, profe. Si nosotros sumamos, chicos, temperamento y carácter, temperamento, más comportamiento, ¿sí? Nos está dando como resultado lo que nosotros en psicología llamamos personalidad. ¿Se entiende? Porque siempre nosotros hablamos de personalidad, carácter, temperamento, parece que todo lo mismo.
No. En psicología nosotros hablamos de que la suma del carácter, que es, repito, biológico y adquirido, más el comportamiento, da como resultado la personalidad. ¿Sí? Y la personalidad, nosotros desde la psicología siempre lo trabajamos desde esta cuestión de las caretas que uno se pone, ¿no? Para relacionarse con el otro. ¿Careta en qué sentido? En el sentido de que detrás de eso está todo esto que yo les acabo de decir. Lo que viví, más lo que tengo como determinación biológica, ¿sí? Hay un autor que se llama Gordon Allport, que trabajó mucho el tema de las actitudes, que también lo vamos a ver, ¿sí? Pero les comento, Gordon Allport decía que una actitud es una disposición interna del organismo. O sea que ahí él le estaba dando el carácter biológico, ¿no? Esta cuestión. Y además le sumaba a esto todo lo que yo les acabo de decir, el temperamento, la personalidad, el carácter, ¿no? Y él decía que la actitud tenía 3 componentes. Un componente, ¿cómo era la palabra? Cognitivo, un componente afectivo y un componente conativo, ¿sí? ¿Qué es esto? Él decía que el componente afectivo tenía que ver con estar de acuerdo o no con alguna situación en particular, nada más. El segundo componente era el componente cognitivo, que tenía que ver con fundamentar, ¿no? Lo primero, es decir, ¿por qué me gusta esta situación o no? ¿Por qué estoy de acuerdo con esta situación o no? Y la última, que es el componente connativo, que es la tendencia a accionar en función de esto último. Para ponerles en un ejemplo concreto, yo, por ejemplo, puedo estar a favor o en contra del aborto, por ejemplo, en el componente afectivo. ¿Estoy a favor o en contra? En el componente cognitivo digo por qué. Bueno, mira, estoy a favor porque, qué sé yo, la mujer tiene derecho a decidir sobre eso. O por el contrario, decir, no, mira, yo estoy en contra porque para mí, no sé, hay vida desde el momento de la concepción. Y en el componente cognitivo, que es la tendencia de accionar, puedo ir a una marcha con el pañuelo celeste o a una marcha con el pañuelo verde. ¿Se entiende? Estos 3 ámbitos de la actitud tendrían que estar, digamos, en esta cuestión armónica, se tendrían que dar de una manera coherente. Si no se llegaran a dar, pasa lo que yo les comentaba anteriormente, esta sensación de inconsistencia o de disonancia cognitiva. Es decir, toda la vida estuve en contra del aborto, incluso fui a manifestaciones porque considero tal y tal cosa. Sí. Se está por cortar, perdón. Bueno, termino porque me tengo que ir a una reunión. Nada, lean el material y cualquier cosita, cualquier duda que tengan, mañana les hago el cierre un cachito, ¿sí? En didáctica. Dale, profe, gracias. Buena, profe. Hasta mañana. Chao, Chao. Gaby. Dale, Chao, profe. profe. Profe.